Buenas noches y feliz sábado. Qué bueno llegar al fin de la semana para disfrutar de un bien merecido reposo. Hoy tuve el privilegio de pasear un poco. Si me ven más rosadito, estuve en la playa. Fuimos al Mirador del Pacífico. Tremendo, tremendo. La carretera, bueno, no tan tremenda, pero el lugar espectacular. Me alegra verles esta noche acá. El título de nuestro tema es Con voz de mando y trompeta de Dios. Ya pueden adivinar que el tema tiene que ver con Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y los versículos 15 al 17. Antes de comenzar, queremos hacer lo que siempre hacemos, pedir la bendición del Señor al estudiar su palabra. Así que les invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de estar en este lugar y gracias por bendecirnos con tu presencia. Al abrir tu santo libro, que fue inspirado por el Espíritu Santo, rogamos que ese mismo Espíritu se manifieste en nuestro medio, abra nuestras mentes para entender, nuestros corazones para recibir, y fortalécenos, Señor, para vivir en armonía con toda palabra que sale de tu boca. Por favor, pedimos que estés presente con nosotros. Sabemos que lo harás porque venimos a ti con confianza en el nombre poderoso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Quiero al comenzar que recordemos la experiencia de un individuo que tiene un libro en la Biblia nombrado con el nombre de él, el libro de Job. Ahora, indudablemente la mayoría de los que estamos acá conocemos bien la historia de Job. La Biblia nos describe que Job pasó por un sufrimiento, una agonía intensa, física, mental, emocional y espiritualmente. En cuestión de minutos, Job perdió todo apoyo humano, perdió todas sus posesiones, perdió a todos sus siervos, perdió a todos sus hijos, perdió su salud, perdió el apoyo de su esposa. Las naciones que antes lo admiraban se volcaron contra él. Y sus 3 amigos, tales llamados, también se convirtieron en acusadores. Y lo más triste de la historia es que también parecía que Dios había desamparado a Job, porque desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job clama a Dios para que Dios le responda por qué le está sucediendo todo lo que ocurre. Y la respuesta de Dios desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 es un rotundo silencio. Parecía que también Dios lo había abandonado. No tenía nada sobre lo cual recostarse, ni familia, ni amigos, ni salud, ni siervos, ni posesiones, y parecía que tampoco podía recostarse de Dios, su mejor amigo. Cuando uno lee el libro, uno se da cuenta que Job tuvo momentos
angustiosos y desesperantes, donde parecía que posiblemente iba a perder su fe. Constantemente dijo a Dios: ¿por qué guardas silencio? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me has desamparado? Ahora, en esto Job no pecó. Si creemos que porque Job preguntó por qué Dios lo había desamparado, tendríamos que pensar que el Señor Jesucristo pecó cuando dijo las mismas palabras. Porque Jesús también se sintió desamparado de su Padre. Y clamó en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Ahora, aunque Job tuvo momentos de gran angustia, donde se sentía separado de Dios, donde se sentía de que Dios no estaba escuchando sus plegarias, Job también tuvo momentos de gran fe. A veces estaba en el valle de la depresión, mientras que a veces estaba en la cúspide de la fe. Esta noche vamos a estudiar uno de los pasajes a donde Job mostró gran confianza y lealtad a Dios en medio de su sufrimiento. Vamos a estudiar uno de los pasajes a donde Job manifestó gran fe en medio de su sufrimiento. Me refiero al libro de Job, el capítulo 14 y los versículos 7 al 15. Es el pasaje en el cual nos vamos a enfocar esta noche. Job 14 y el versículo 7 al 15. Ahora vamos a encontrar en estos versículos 4 metáforas, 4 comparaciones. Vamos a ver si podemos hallar las 4 metáforas o comparaciones en estos versículos. Primero está la metáfora del árbol. En segundo lugar, la metáfora del mar. En tercer lugar, la metáfora del río. Y en cuarto lugar, la metáfora de dormir y despertar. Son las 4 metáforas en este pasaje. Un árbol, el mar, un río y dormir y despertar. Así que vamos a leer comenzando en el versículo 7. Porque si el árbol, ahí está la primera metáfora, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se corta un árbol, el árbol tiene esperanza, porque el árbol va a retoñar. Esta metáfora se usa para morir y resucitar. Todas las metáforas tienen que ver con morir y resucitar. Son comparaciones. Así que dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, ¿qué va a pasar con el árbol? Reverdecerá y hará copa como planta nueva. Aquí se compara con la muerte y la resurrección, un árbol que se corta, pero cuando siente la presencia del agua, reverdece, revive. Esa es la primera metáfora. La segunda metáfora la encontramos en el versículo 10. Mas el hombre morirá y será cortado. ¿Ven que el árbol se representa al hombre?
cortado. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Es decir, el hombre muere, ¿dónde está él? Si es cortado como un árbol. Y luego viene una segunda metáfora. Como las aguas se van del mar, la segunda metáfora, como las aguas se van del mar, sigue diciendo, si las aguas se fueren del mar, como las aguas se van del mar, perdón, y ahora viene la tercera metáfora, y el río se agota, es decir, el río se seca. Yo pregunto, ¿hay ríos aquí en El Salvador que están secos ahora? ¿Qué va a pasar cuando empiece a llover? Van a fluir de nuevo. Como el hombre cuando se muere se seca, pero vuelve a la vida una vez que resucita. Así que tenemos tres metáforas. La metáfora del árbol que se corta, pero retoña. Muerte y resurrección. La segunda metáfora, se seca el mar, pero luego el mar vuelve otra vez a la playa. Tercera metáfora, el río se seca, pero cuando empieza a llover, vuelve a surgir. Y luego viene una cuarta metáfora. Vamos a leer otra vez el versículo 11. Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, ahora viene la comparación, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Si paráramos allí, sería deprimente. ¿Sí o no? Si el texto parara en ese lugar, así el hombre yace, que está hablando de su muerte, y no vuelve a levantarse. Pero el texto no termina allí. Sigue diciendo, hasta. ¿Qué indica esa palabra hasta? No vuelve a levantarse hasta cierto momento. ¿Cuál momento es ese? Hasta que no haya cielo. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que no va a haber cielo? La Biblia dice en Apocalipsis 6 que cuando Cristo venga por segunda vez, el cielo se desvanecerá como un pergamino. Por eso durante los 1000 años el planeta está en tinieblas. Porque el sol, la luna y las estrellas fueron movidas de sus lugares. Así que cuando dice aquí, hasta que no haya cielo, está hablando de qué evento? De la segunda venida de Jesús. Cuando el cielo se va a desvanecer como un pergamino, el sol, la luna y las estrellas serán movidas de sus lugares y el planeta estará en tinieblas. Así que dice, hasta que no haya cielo, no qué, no despertarán. No despertarán ni se levantarán de su qué, de su sueño. Ahí está la cuarta metáfora. La cuarta metáfora es que una persona cuando se muere duerme. Y cuando no haya cielo, ¿qué va a pasar? Se despierta. Es decir, dormir y despertar representan morir y resucitar. Esa es la cuarta metáfora. Hay esperanza por un árbol que se corta, vuelve a retoñar. Hay esperanza el mar cuando se seca porque vuelve a llenarse de agua.
Hay esperanza para el río cuando se seca, porque cuando llueve vuelve a fluir. Y hay esperanza para el que duerme, porque después de dormir habrá un ¿qué? Un despertar. Son las 4 metáforas. Recuerden que el dormir es la muerte y el despertar es cuando ya no haya cielo, que es en la segunda venida de Jesús. Ahora, Job está sufriendo terriblemente. Y por lo tanto, en el versículo 13, él está anhelando ir al sepulcro para descansar. Por eso Job dice, ¿quién me diera? Le está hablando a Dios. ¿Quién me diera que me escondieses? ¿Dónde? En el Seol. ¿Qué es el Seol? El sepulcro. No es un lugar donde la gente va a quemarse. Es sencillamente el sepulcro. Así que dice, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, en el sepulcro? Que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras, dice Job. Está diciendo, yo quisiera descansar de todo este sufrimiento por el cual estoy pasando. Ojalá que me escondieras en el Seol, en el sepulcro. Y luego Job hace una pregunta. Si el hombre muriere, lo mismo que dormir, ¿verdad? En el contexto. Si el hombre muriere, volverá a vivir, eso es despertar. Todos los días, dice Job, de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. No olviden esa palabra. Ahora vamos a mirar algunas palabras específicas de este pasaje. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Versículo 15. Entonces llamarás. Si lo va a llamar es porque Job está ¿qué? Durmiendo. ¿Recuerdan que Jesús una vez dijo, viene el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán? Así que aquí está diciendo Job, tú vas a llamar y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Ahora examinemos especialmente la última parte de este pasaje. En primer lugar, la palabra liberación. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Esa palabra liberación aparece solo 12 veces en el Antiguo Testamento. No es una palabra muy común en el Antiguo Testamento. Y en 9 de las 12 veces se refiere a cambiarse de ropa. Y podría darles varios ejemplos. Por ejemplo, las mudas de ropa que José le dio a sus hermanos, los vestidos que les dio. En ese sentido se usa en 9 de las 12 referencias. Un cambio de vestiduras, un cambio de ropa. Ahora, quiero que noten algo muy interesante entonces. Tenemos varias ideas aquí. Número 1, se ha comparado la muerte con dormir y ¿qué? Y despertar. En segundo lugar, la resurrección se compara con un cambio de ropa o de vestido. En tercer lugar, esto ocurre ¿cuándo? En la segunda venida, cuando ya no haya cielo. Y finalmente, significa morir y resucitar. ¿Pueden ustedes pensar de un pasaje en la Biblia que tiene todas esas mismas 4 ideas? Primera de Corintios 15, 51 al 55.
los mismos puntos, las mismas ideas que encontramos en el libro de Job. Este pasaje es muy bien conocido. El apóstol Pablo escribió: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. ¿Esa idea estaba en Job 14? ¿Dormir? Sí. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadear. ¿Cuánto tiempo toma para hacer esto? Así de rápido va a ser. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. ¿Cuándo es eso? Cuando Jesús venga. Interesante. Se usa dormir y despertar. Se usa la idea de que va a pasar cuando suene la trompeta en la segunda venida. Y luego sigue diciendo: porque se tocará la trompeta y los muertos, que es lo mismo que dormir, serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible ¿sé qué? Está la idea de ropa también. Se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Ven las ideas afines entre este pasaje y el que leímos de Job? Están todas las mismas ideas. La idea de la muerte como dormir y despertar, morir y resucitar, a la segunda venida de Jesús y un cambio de ropa. Mortal vestido de inmortalidad, corruptible vestido de incorrupción. Gracias. Así que, ¿hacia qué momento estaba apuntando Job cuando en el capítulo 14 él usa la metáfora del río, del mar, de dormir y despertar, etcétera? ¿A qué evento está mirando Job? Está mirando hacia la segunda venida de Cristo Jesús, para llamarlo del sepulcro, porque fíjense que la palabra sepulcro también aparece en los dos pasajes. Algunos dicen que la esperanza de la resurrección aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. No, ya todas las ideas están ¿dónde? En el libro de Job. Y saben que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Fue escrito por Moisés en el desierto de Madián mientras cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. Más o menos el año 1500 antes de Cristo, el primer libro de la Biblia que fue escrito. Y ya habla de la gloriosa esperanza de la resurrección. Si el árbol se corta, que es la muerte, vuelve a florecer, resucita. Si el río se seca, el agua vuelve a fluir, resurrección. Si el mar se seca, vuelve a llenarse de agua, resurrección. Y si la persona se duerme, va a despertar, muerte y resurrección. Y en ambos pasajes esto sucede en el momento de la segunda venida de Jesús. Ya eso se conocía 1500 años antes de nacer Cristo Jesús. La esperanza gloriosa de la resurrección. Ahora queremos mirar otros conceptos que encontramos en este pasaje.
volvamos otra vez al versículo 15 de Job 14. Job 14 y el versículo 15. Entonces llamarás, Dios va a llamar a Job, y yo te responderé. Y ahora escuchen bien, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Job está diciendo, Dios tendrás afecto a la hechura de tus manos. Ahora yo pregunto, ¿quién es la hechura de las manos de Dios? Vamos a Isaías 64 y el versículo 8. Isaías 64 y el versículo 8. Texto muy bien conocido. Dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. Cuando dice nosotros barro, ¿a quiénes se refiere? A los seres humanos. Nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuál es la obra de las manos de Dios? Nosotros, cada ser humano. Esa es la hechura de sus manos. Y dice, tendrás afecto a la hechura de tus manos. Esa palabra afecto es muy interesante. Aparece solo 5 veces en todo el Antiguo Testamento, en los 39 libros del Antiguo Testamento. Una palabra muy rara, pero también muy intensa. En realidad, la traducción afecto no capta el poder que tiene esta palabra. Así que yo les voy a leer 2 otros versículos a donde aparece esa palabra afecto. El primer texto está en Génesis 31 y el versículo 30. El contexto es que Jacob ha tenido que huir de su casa. Estuvo fuera de casa 20 años y finalmente decidió regresar a su hogar. Y mientras estaba en camino, Labán, su tío, un canalla, lo alcanzó y lo recriminó por haberse llevado lo que Labán decía que era de él. Y quiero que noten lo que Labán le dijo a Jacob en este versículo. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Cuánto creen ustedes que fue el deseo de Jacob? Un deseo intenso. Esa es la misma palabra, afecto. ¿Será que Dios tiene un deseo intenso de estar con la hechura de sus manos? El otro lugar donde voy a leer, donde se usa esta palabra, es en el Salmo 84, 2. Y en este versículo se usan 3 líneas sinónimas. Es decir, lo que dice la primera línea se repite en la segunda y se repite en la tercera. Y fíjense los sinónimos que se usan de esta palabra. Dice allí el salmista, qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo, esa es la misma palabra, anhelo. Y hasta desfallezco de deseo para entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. 3 ideas relacionadas. Anhelo, desfallezco con todo mi ser. Eso es como se siente Dios para con aquellos que han muerto en Cristo. Anhela, desfallece y con todo su ser anhela estar con la hechura de sus manos. Pero lo voy a
preguntar, ¿cuán segura es la resurrección? Le voy a compartir algo. Yo tengo un tema completo sobre este asunto, pero solamente voy a tocar el punto ahora. Para lo que nosotros es futuro, para Dios ya ocurrió. Dios vive en un eterno presente. Para nosotros hay pasado, presente y futuro. Para Dios, Él ve todo el panorama como si estuviera ocurriendo ahorita mismo. Quiero leerles un par de citas del Espíritu de Profecía donde Elena White expresa este principio. La primera cita está en El deseado de todas las gentes. Ella está comentando sobre esa historia de una mujer que se casó con 7 hermanos. ¿Conocen la historia? Esa era la ley de Moisés. Si no dejaban descendencia, el hermano tenía que casarse con la mujer. Se casaron los 7 y no dieron hijos. Entonces los saduceos dicen, bueno, ¿de quién va a ser esposa? ¿De cuál de los 7? En la resurrección. Y el Señor Jesucristo le dijo, ustedes yerran porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Porque los saduceos no creían en la resurrección. Así que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, ustedes no creen en el poder de Dios porque Dios tiene poder para resucitar. Y no conocen las Escrituras porque las Escrituras enseñan la resurrección. Porque los saduceos solamente aceptaban los 5 libros de Moisés como inspirados, el Pentateuco. No aceptaban nada del resto del Antiguo Testamento como plenamente inspirado. Así que ellos decían, en los escritos de Moisés nosotros no encontramos la idea de la resurrección. Y Jesús les está diciendo, ustedes niegan el poder de Dios, el poder que tiene para resucitar gente que murió. Y ustedes también ignoran que en las Escrituras de Moisés se habla de la resurrección. Y luego el Señor Jesucristo cita Éxodo 3, que fue escrito por Moisés. En la zarza ardiente, el que estaba en la zarza ardiente era el Señor Jesús. Eso lo sabemos porque en Juan 8 y el versículo 58, el Señor Jesucristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. En la zarza ardiente se oyó una voz que decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Para ese momento ya los 3 estaban muertos. Habían muerto centenares de años antes. Abraham, Isaac y Jacob. Y sin embargo el Señor Jesucristo no dijo, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mientras estaban vivos, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para Dios estaban vivos. Porque Dios no mira la esperanza. Para nosotros la resurrección es una esperanza. Para Dios ya es un hecho. Y luego Moisés le preguntó, ¿qué nombre voy a dar? Si la gente me pregunta, ¿quién eres? Dice, yo soy el que soy. Y luego entonces Jesús, al final de la historia que encontramos en Lucas, el capítulo 20, termina diciendo, después que Jesús cita las palabras de Moisés, de las palabras del que habló de la zarza, dice, para él todos viven. ¿Para quién todos viven? No para nosotros, porque nosotros vivimos en una esfera de tiempo donde hay pasado y hay presente y futuro, pero para Dios los muertos ya viven. Fíjense lo que dice esta cita. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. ¿Dios qué? Cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve
el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra, es decir, el fin, el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que muera, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima, ese es el afecto de sus manos. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Ahora viene la parte clave. Esta condición que se anticipa en su propósito es contemplada por Dios como si ya existiese. Los muertos para Él viven. Nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, pero para Dios ya es un hecho, porque toda la historia del mundo Dios la conoce desde la eternidad. Él vive en una esfera distinta que nosotros. En otra cita se amplifica este concepto. Aquí la escritora va a explicar lo que significa yo soy. Yo soy significa una presencia eterna. ¿Qué significa yo soy? Una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo para Dios. ¿Son lo mismo para nosotros? Porque nosotros vemos la historia en segmentos. Pasado, presente, futuro. Pero Dios vive en un eterno presente. Sigue diciendo, Dios ve los eventos más remotos de la historia pasada y el futuro distante con una visión tan clara como nosotros vemos lo que está ocurriendo diariamente. ¡Qué cita tan excepcional! Para nosotros la resurrección es una esperanza futura, pero para Dios ya es un hecho. Esa es la seguridad que podemos tener cuando nosotros llegamos, si no estamos vivos a la segunda venida, si nosotros llegamos a morir. Esa es la certeza que tenemos. Para Dios, lo que es futuro ya es un hecho. Esa es la seguridad que podemos tener. Ahora hablemos un poco sobre el anhelo que tiene Jesús de la obra de sus manos. Quiero que nos traslademos en nuestra mente al aposento alto. Jesús está reunido con los discípulos y el Señor Jesucristo ahora le dice a sus discípulos, me voy. Y Pedro le dice, ¿para dónde vas? Y Jesús le dice, para donde yo voy. No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro dice, no quiero ir después, quiero ir ahora. Había pasado 3 años y medio en comunión íntima con Jesús, al igual que los otros discípulos. Pedro y los discípulos no podían concebir de un instante sin estar en la presencia de Jesús. Así que con urgencia Pedro dice, quiero seguirte ahora. Ustedes pueden encontrar eso en el Juan 13, vamos a leerlo, el versículo 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, podemos oír la urgencia en su voz, Señor,
¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Ustedes creen que Pedro amaba a Jesús? Lo amaba con todo su corazón. Y no podía concebir vivir un instante sin la presencia de Jesús. Ahora, después que Jesús le dijo eso a Pedro y a los otros discípulos, ellos estaban profundamente atribulados, angustiados, inquietos, sin paz. El maestro que tanto amamos se va. Y Jesús sabía que estaban en esa condición. Y entonces viene la promesa que todos recitamos, pero muchas veces no tomamos en cuenta el contexto. Ese famoso pasaje que conocemos de memoria. En el siguiente versículo encontramos que el Señor Jesucristo le dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Estaban turbados? ¿Por qué estaban turbados? Porque el maestro se iba y ellos no podían ir con él, al que tanto amaban. Esa palabra turbe es muy intensa. Por ejemplo, se usa cuando supuestamente se agitaban las aguas del pozo de Betesda. Se creía que el que primero saltara al agua quedaba sano. Se usa para hablar turbar las aguas, es decir, su corazón estaba turbado, sacudido. Se usa también para hablar de Herodes, quien se turbó cuando escuchó que el Mesías había nacido. Y se usa también cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia la barca, dice que se turbaron. Es decir, que los discípulos estaban con el corazón revuelto, estaban turbados porque el maestro se iba a ir y Jesús lo sabía. Y por lo tanto Jesús habla esas famosas palabras. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ahora Jesús va a decir a dónde se va. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Dónde es la casa del Padre? ¿Cómo oramos? Padre nuestro que estás en el cielo. Muy bien. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mucha gente cree que Jesús se fue al cielo para construir casas. Jesús no necesita 2000 años para construir casas. ¿Ustedes creen que necesita 2000 años? Cuando creó este mundo en 6 días. No. Además el texto no dice, en la casa de mi Padre muchas moradas habrá. Dice, las hay. Cuando Jesús lo dijo, ya estaban allí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa palabra moradas en griego es moné, que significa moradas permanentes. No es un lugar que se visita. La palabra moné significa moradas permanentes, donde se va a vivir permanentemente. Así que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde se iba a ir? A la casa del Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué significa que fue a preparar lugar? Algunos creen que se fue al cielo como un contratista. Pero ¿saben por qué fue a hacer Jesús para preparar el lugar? Por su obra en el santuario. Su obra intercesora en el lugar santo y su obra de juicio en el lugar santísimo. Esa es la forma en que Él prepara el lugar.
Ahora, no me entiendan mal, yo estoy seguro que Él está preparando un lugar bien bonito. Pero no podemos ir a ese lugar sin que Jesús cumpla su función en el lugar santo y el lugar santísimo, para luego regresar. Ahora viene la parte clave. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y ahora viene la parte clave. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo más importante, el lugar o estar en la presencia de Jesús? En la presencia de Cristo. Porque Él dice, yo voy a preparar el lugar. Y el propósito es que para que donde yo estoy, ustedes estén allí conmigo. Porque ustedes son la hechura de mis manos. Y yo tengo afecto a la hechura de mis manos. En Juan 14, 23, el Señor Jesucristo dijo que el Padre y Él quieren hacer su morada con nosotros. La misma palabra. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. En camino al Getsemaní, el Señor Jesucristo elevó esa oración de Juan 17, esa oración intercesora, una oración hermosa. ¿Y cuál era la pasión de Jesús cuando oró a su Padre? Noten Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Cuál era la pasión de Jesús? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y aquí dice, queremos hacer nuestra morada con ustedes. Luego dice aquí, los que me has dado, Padre, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La pasión de Jesús es estar con la hechura de sus manos, con aquellos para con quienes tiene afecto o un deseo, un anhelo de estar con ellos. Y luego Jesús se reunió con los discípulos 40 días después en el Monte de los Olivos. Y ahora el Señor Jesucristo va a cumplir lo que le dijo a sus discípulos en el aposento alto, se va a ir al cielo. Vamos a leerlo en Hechos 1, 9 al 11. Hechos 1 y el versículo 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ellos sabían a dónde iba, a la casa del Padre, sabían para qué se iba, para preparar un lugar por su obra en el santuario. Y ahora Jesús les dice, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Prometió regresar. Ahora vamos al pasaje de 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. ¿Saben? Cuando leemos este pasaje nos olvidamos de la parte más importante. Ustedes dicen, ¿cuál es la parte más importante? Pues vamos a ver. Es un pasaje que se lee casi en todos los funerales adventistas. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual
Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los vivos no van a ir al cielo antes que los que murieron. Porque el Señor mismo, ¿quién es el Señor mismo? Jesús. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, recuerden eso, ¿los muertos en quién? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, es decir, los que ni siquiera van a morir porque van a estar vivos cuando Jesús venga. Los muertos en Cristo resucitarán, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahora viene la parte más clave. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es la pasión de Jesús? Que nosotros estemos con Él. Porque somos hechura de sus manos, somos el anhelo de sus manos. No quiere que nadie se pierda. Ahora, ¿saben que muchas veces nos enfocamos en el lugar en vez de enfocarnos en la persona que va a estar en el lugar? Aunque no hubiera nada allá sino Jesús, valdría la pena estar. Pero hablemos un poquito de cómo va a ser el lugar. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense cómo va a ser la vida allá. Vamos a vivir en una ciudad que tiene una calle de oro puro. Cada puerta de las 12 son perlas. La plaza de la ciudad es también de oro puro, cristalino. Del trono de Dios fluye un río de agua viva, agua dulce. Hay un árbol que produce su fruto cada mes. Tendremos el privilegio de comer de ese árbol que produce su fruto cada mes. La ciudad es una ciudad que tiene fundamentos de piedras preciosas. El león y el cordero se sentarán juntos. Imagínense eso. Podremos conversar con los grandes héroes de la historia, con Adán, con Enoc, con Abraham, con Moisés, con Elías, con Pedro, con Pablo, y también incluyamos a las mujeres, con Esther, Ruth y María. Qué glorioso privilegio para repasar la vida de ellos. Además de eso, vamos a reconocer a nuestros amigos y familiares que murieron en Cristo. Mucha gente pregunta, ¿será que nos vamos a reconocer? Claro que sí. Quiero leerles esta cita muy poderosa del Espíritu de Profecía. Escribió esto: nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección. ¿Nuestra qué? Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no sean las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Dios no tiene que rescatar cada particulita del polvo al cual fueron reducidos los muertos y entonces formar un cuerpo con todas esas partículas de polvo. Vamos a ver que Dios nos va a componer de un material mucho más fino. En un momento les voy a seguir leyendo aquí. Sigue diciendo: las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre,
Ahora fíjense esta parte. Generalmente pensamos que el espíritu solamente es la respiración. Sí, ese es el espíritu, pensamos. Pero el espíritu es más que eso. El espíritu es el registro que guarda Dios de nuestra vida en el cielo durante todo el tiempo que respiramos. Dios tiene una biografía completa de nosotros en el cielo, que está reservando y guardando allá. Así que dice, el espíritu, que es el carácter del hombre, vuelve a Dios para ser allí preservado. No solo la respiración, carácter, lo que fue la persona en vida. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. Cuando Cristo resucite a los que murieron en Él, el Señor Jesucristo les va a devolver la identidad personal, el carácter que ellos desarrollaron mientras estaban vivos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que hacerlo, porque imagínense que me resucitara a mí y solo me devolviera la respiración sin quién soy yo. O imagínense que resucita a Moisés y le da a Moisés el carácter mío. No se va a parecer nada a Moisés. Dios le devolverá con la respiración lo que la persona fue en vida. Por eso se dice que lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. ¿Y cuándo se formó ese carácter? Aquí, mientras estábamos vivos. Sigue la cita. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo, Dios llamará a los muertos, dándoles de nuevo el aliento de vida y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará libre de enfermedades y de todo defecto. Médicos quedarán sin trabajo. Hospitales vacíos. Dolores hasta luego. Pandemias no más. Libre de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. Qué tremendo. Y luego dice, no hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios devolverá las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo que sea del agrado de Él. Y luego escribe esto. Pablo ilustra este tema con el grano de cereal que se siembra en el campo. Yo me imagino que aquí hay personas que siembran. ¿Saben qué pasa cuando se siembra una semilla? La semilla muere. ¿Sí o no? Sepulta la semilla y la semilla muere. Eso significa, eso es una comparación, una metáfora de la muerte. Pero yo pregunto, cuando la semilla muere, brota una nueva vida de esa semilla. La semilla se deshace, pero sale algo completamente nuevo. Pablo ilustra este tema con el grano de cereal que se siembra en el campo. El grano plantado se destruye, pero surge un nuevo grano. La sustancia natural del grano que se destruye nunca surge como antes, pero Dios le da un cuerpo como a Él le place. Ahora me gusta esta parte. Un material mucho más fino compondrá el cuerpo humano.
¿Les gusta eso? Un material fino. Un material mucho más fino compondrá el cuerpo humano, pues es una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra un cuerpo natural, son palabras de Pablo en 1 Corintios 15, un cuerpo natural y se levanta un cuerpo espiritual. También podremos viajar por todas las galaxias del universo, de turismo. Podremos escuchar la música melodiosa de todos los coros celestiales, millones de ángeles. El Señor va a tener que darnos mejores tímpanos que los que tenemos ahora. Podremos ir cada semana, cada sábado a adorar delante de Dios. Y cada mes para comer del árbol de la vida. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero ¿saben algo interesante? Nada de eso es lo más importante. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Padre, yo quiero que donde yo estoy, los que tú me has dado estén conmigo. Así estaremos siempre con el Señor. La hermana White dice, el cielo es Cristo. No significa que no hay todo esto que les describí, pero a veces nos enfocamos en eso, en los beneficios, y nos olvidamos del privilegio de estar con el que nos hizo la hechura de sus manos y el afecto que tiene para con nosotros. Vayan conmigo a Apocalipsis 21, versículo 2 al 4. Apocalipsis 21 y el versículo 2 al 4. Esto es cuando ya el pueblo de Dios estará con el Señor. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. ¿Cuál es lo importante? El deseo de estar con nosotros. Y luego viene este lindo versículo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo se llama la ciudad a donde Jesús nos va a llevar? ¿Cómo se llama? La nueva Jerusalén. Pero ¿saben que Dios le va a dar otro nombre? Dios le va a dar a la ciudad otro nombre. No sé si le va a cambiar el nombre, pero va a tener otro nombre. Y usted dice, ¿dónde dice la Biblia eso? En el libro de Ezequiel, capítulo 48, Ezequiel 48. Y no voy a leer los versículos 30 al 35, solo voy a leer el versículo 35, pero les doy un contexto. Ahí habla de las 12 puertas de la santa ciudad. 3 al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. Y luego leemos el versículo 35. Al final del versículo dice, en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. ¿Sabe qué significa? Jehová está allí. ¿Qué es lo importante de la ciudad? Jehová está allí. Ahora quiero que nosotros reflexionemos por unos momentos sobre el apóstol Juan.
se conoce como el discípulo amado. No es porque él amaba más a Jesús, no es porque Jesús lo amaba más a él, sino porque él tenía una relación más estrecha con Jesús. Por eso se llama el discípulo amado, porque tenía una cercanía a Jesús. Nos dice la historia eclesiástica, confirmado por el Espíritu de Profecía, que el emperador Domiciano lo echó en un caldero de aceite hirviente con el fin de freírlo. Pero Dios hizo el milagro que hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, no le pasó nada. Y por eso Domiciano lo mandó al destierro, a la isla de Patmos, que era en ese tiempo el Alcatraz del Imperio Romano, exiliado a Patmos. Y estando él allí, recibió la gloriosa visión del libro de Apocalipsis. Y la recibió en sábado, en el día del Señor, dice en Apocalipsis 1 y el versículo 10. Allí él vio las grandes luchas por las cuales iba a pasar la iglesia. Vio la lucha final de los fieles con la bestia, con la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el decreto de muerte. Y después de ver todo lo que faltaba de la historia, las dificultades y los problemas y las guerras y las revoluciones, terminó su libro de una forma muy interesante. En Apocalipsis 22:20 escribió: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Jesús dice: vengo en breve. ¿Y cómo responde Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelaba que Jesús viniera. Vamos a 2 de Timoteo 4 y el versículo 6 al 8. El apóstol Pablo estaba en prisión por segunda vez, en la prisión mamertina de Roma, un lugar frío, oscuro, húmedo, y el apóstol sabía que pronto iba a sufrir martirio, que lo iban a decapitar. Pero el apóstol Pablo no estaba deprimido, no estaba desanimado. Leamos 2 Timoteo 4:6. Aquí dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que creen en su venida, a todos los que enseñan su venida, a todos los que predican su venida, a todos los que esperan su venida, los que aman su venida. Pero para amar la venida de Jesús tenemos que amarlo a Él. Y para amarlo a Él tenemos que pasar tiempo con Él. Las relaciones de amor se crean y se fortalecen pasando tiempo. Me hace pensar de cuando yo era niño. Mis padres fueron como misioneros cuando yo tenía 4 años. Pasaron un año en Colombia. Después fuimos a Venezuela, donde estuve desde los 5 hasta los 14 años.
cursé todos mis estudios en español. Hablaba inglés, sí, con mis padres en la casa, pero nunca estudié gramática, ni estudié vocabulario, ni nada en inglés. Y cuando tenía 14 años no sabía leer ni escribir inglés. Por lo tanto, mis padres dijeron, hay que mandarlo a los Estados Unidos para que entonces aprenda a escribir y a leer inglés. Así que mientras ellos estaban en Venezuela, me mandaron a una academia en Wisconsin, al norte de los Estados Unidos, fronterizo con Canadá. Ahora, mi mamá nunca trabajó fuera de casa. Ella era enfermera, pero desde que tuvo hijos, ella decidió quedarse en casa para atender a sus hijos. Por eso teníamos una relación muy estrecha con ella, especialmente yo, porque yo era el único varón. El Señor me dio 3 hermanas. Mi hermana mayor se jacta, ella es la mayor y luego vengo yo, se jacta. Mi papá, mientras estaba vivo, siempre decía, yo soy la hija favorita de mi papá. Y yo la miraba y le decía, pero yo soy el único hijo de mi papá. Mi papá viajaba mucho, era presidente de una misión allá en Caracas y vivía fuera, viajando por los campos. Siempre estábamos con mi mamá, una relación estrecha con mi mamá. Por eso cuando fui a la academia en Wisconsin, les digo que sufrí. No me da vergüenza decir que lloré un buen número de días, porque había pasado toda mi vida con mi mamá. La amaba, porque la conocía. Pasé un año allá, básicamente solo, en esa academia, interno. Y poco antes de concluir el año recibí una carta de mi mamá que decía, vengo a encontrarme contigo. ¿Cómo creen ustedes que me sentí? Ah, bueno, viene. No. ¡Wow! Viene mi mamá. Me latía más rápido el corazón. Empecé a marcar los días en el calendario, porque me dio la fecha y el vuelo. Iba a viajar de Chicago a Madison, Wisconsin, cerca de la academia. Llegó el día, fui al aeropuerto. En ese tiempo se podía ver los vuelos aterrizar y despegar. No había los problemas que hay hoy. Y yo salí y pronto anunciaron, pronto aterrizar el vuelo, no recuerdo el número, de Chicago. En ese tiempo eran aviones de hélices. No había jet en ese tiempo. Era un DC-3. Para la mayoría de ustedes eso no significa nada. Solamente para nosotros ya mayores. Y miré, y allá en la distancia venía el avión, bajando y bajando. Aterrizó en la pista, vino, se estacionó, bajaron la escalera, porque en ese tiempo no había rampas para salir directo al terminal. Y yo tenía los ojos pegados en la puerta del avión. Y salían los pasajeros, y no salía mi mamá. Finalmente, de último, salió mi mamá. ¡Wow! ¡Qué gozo sentí! Y cuando llegó al terminal, el abrazo, el beso. Llegó mi mamá. ¿Por qué sentí yo tanta emoción? Porque amaba a mi mamá. ¿Y por qué la amaba? Porque había pasado tiempo con ella. ¿Quiénes son los que van a amar la venida de Jesús? Los que lo conocen. Y lo conocen porque han pasado tiempo con Él. Si no pasamos tiempo con Él,
no vamos a sentir ese anhelo, ese deseo que Cristo Jesús venga. Quiero terminar con esto. El primer personaje en ir al cielo sin ver la muerte fue Enoc. Muy temprano en el periodo del Antiguo Testamento, Enoc fue de la tierra al cielo. Y allá estuvo durante la mayor parte del Antiguo Testamento hasta el sol de hoy. Ahí está, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, ahí está. ¿Por qué? Vamos a leer Génesis 5, 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios. ¿Saben que cuando en la Biblia se usa la palabra caminar en forma simbólica significa nuestra conducta? Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 días. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. ¿Por qué se lo llevó? ¿Porque qué? Caminó con Dios. El libro de Hebreos menciona el mismo evento, pero usa una expresión distinta. En Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si ustedes leen la descripción en Patriarcas y Profetas, dice que Enoc vivía en la tierra, pero su corazón estaba en el cielo con Jesús. Y llegó el momento en que Jesús le dijo a Enoc: mira, Enoc, tú ya no tienes nada que hacer allá, porque tú reflejas mi carácter. Ven, caminemos en la calle de oro de la santa ciudad. Y allá fue Enoc a caminar con Jesús en la ciudad que se llamará Jehová está allí. Último texto que voy a leer. ¿Cómo llegamos a ser como Jesús? El secreto lo compartió el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos al estudio de las Escrituras? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar de cuán maravilloso es Jesús a otras personas? Cuando yo estaba en Colombia, yo fui interno en la universidad en Colombia por año y medio. Vivía en un cuarto con 7 otros muchachos. Y había un muchacho allí que nos tenía pero locos, porque no, día y noche no hacía sino hablar de la novia. Ay, qué linda y qué buena y esto y aquello y lo otro. Nos tenía ya mareados. ¿Por qué creen ustedes que él vivía todo el tiempo hablando de ella? Pues porque la amaba. Y todavía están casados. Para amar a Jesús hay que pasar tiempo con Él. 2 Corintios 3:18 nos da el secreto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esta versión dice somos transformados, pero mejor traducción es un verbo continuo. Estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen, es decir, la misma imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Y la palabra transformados que se usa allí es la palabra metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. ¿Saben lo que es una metamorfosis? Por muchos años, cuando yo era niño, coleccionaba mariposas.
¿En qué se parece un gusano a una mariposa? En nada. Pero el gusano se entierra en la crisálida y después de un tiempo sale una mariposa. Se ha realizado una metamorfosis. Esa es la palabra que usa Pablo. Una transformación radical contemplando a Jesús. La sierva del Señor escribió: al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al mirar con atención la hermosura de su carácter, somos cambiados. Cambiados de gloria en gloria. ¿Y qué es la gloria? El carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Vemos pues que ocurre una obra de purificación al contemplar a Jesús. Hermanos y hermanas, no es cierto que nosotros dedicamos mucho más atención a nuestras casas, a nuestros carros, a nuestro dinero, a nuestras cuentas bancarias, a nuestras computadoras, a nuestro celular. ¿Qué proporción de tiempo dedicamos a todo eso comparado con nuestra relación con Jesús? Tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Tenemos que dedicar tiempo para tener comunión con Jesús, para que nosotros anhelemos estar con Él tanto como Él tiene un ardiente anhelo de estar con nosotros. Ojalá, hermanos y hermanas, sea esa nuestra bienaventurada esperanza. Pronto veremos a nuestros amigos y familiares que nos fueron arrancados por la muerte y viviremos eternamente en la presencia de aquel que todo lo dio por nosotros. Padre, gracias te damos por la gloriosa y bendita esperanza que para ti ya es un hecho. Gracias porque no podemos preguntarnos, ¿será o no será que nos va a resucitar? Para ti ya sucedió. Es absolutamente seguro. Gracias porque creemos que Cristo pronto vendrá para acabar con este mundo de sufrimiento, clamor, dolor y muerte, para que podamos habitar eternamente en tu presencia junto con nuestro querido Jesús. Te ruego, Señor, que tú siembres esa gloriosa esperanza en cada corazón de los que estamos reunidos aquí. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.